Continuemos hablando del debate catastrófico para Donald Trump, en donde Kamala Harris literalmente barrió el piso con él. Y sin perder mucho tiempo, ya que me di cuenta que a mí me gusta hablar demasiado y explicar demasiado, aunque creo que para eso son precisamente estos videos, vamos directamente a continuar donde lo dejamos porque sinceramente pareciera que no vamos a terminar nunca. Pero al final del día lo importante es que usted esté informado, que no se deje engañar de las mentiras de Donald Trump. Así que continuemos directamente con el debate que según un pollster, un encuestador republicano, podría costarle las elecciones a Donald Trump. Así que continuemos. Proposal that the vice president has reacted to as well. President Trump, you call this the largest domestic deportation operation. Le están preguntando a Donald Trump respecto al hecho de que él dice que va a facilitar la deportación masiva más grande en la historia de los Estados Unidos. In the history of our country. You say you would use the National Guard. You say Dices que utilizarás la Guardia Nacional if things get out of control, you'd have no problem using the U.S. military. y que si las cosas se salieran de control no tienes ningún problema en utilizar el ejército estadounidense. You also said you would use local police. También dices que usarás a la policía local. How would you deport 11 million undocumented immigrants? I know you. ¿Cómo es que tú estarías deportando a 11 millones de inmigrantes? You believe that number is much higher. Aunque yo sé que tú crees que ese número es mucho más alto. Take us through this. What does this Tómanos a través de este proceso. look like? Will authorities be ¿Cómo es esto? ¿Cómo se vería esta deportación masiva? going door to door in this country? ¿Estarían las autoridades yendo, tocando puerta por puerta? Yeah, Y Donald Trump dice, sí. it is much higher. Es mucho más alto, refiriéndose al número de personas indocumentadas que han entrado a los Estados Unidos. Because of them. Por ellos, o sea, culpando a Kamala Harris y a Biden. They allowed criminals, Ellos permitieron que los criminales, many millions of criminals, muchos millones de criminales, they allowed terrorists, they permitieron que terroristas, allowed common street criminals, they permitieron que los criminales comunes de las calles, allowed people to come in, drug dealers to come permitieron que los narcotraficantes vinieran, into our country. And they're now in the United que vinieran a nuestro país. States and told by Y ahora los Estados Unidos, their countries like Venezuela, con países como Venezuela, don't ever come back or we're en esos países les dijeron, no se atrevan a regresar going to kill you. o los matamos. You know the crime in Venezuela ¿Sabías que el crimen en Venezuela and crime in countries all over the world y el crimen en los países alrededor del mundo is way down? está mucho más abajo? You know why? ¿Sabes por qué? Because they've taken their criminals off the street and Porque ellos han sacado a los criminales de las calles. they've given them to her to Se los han dado a ella put into our country. para meterlos en nuestro país. And this will be one of the greatest mistakes in Y este ha sido uno de los más grandes errores history for them to allow. en la historia para ellos permitir. And I think they probably did it because they think they're going to Y creo que en realidad ellos probablemente lo hicieron porque ellos creen get votes, que pueden obtener votos, but it's not worth it pero no vale la pena because they're destroying the fabric of porque están destruyendo la fábrica our country by de nuestro país what they've done. con lo que han hecho. There's never been anything done like this Nunca se había hecho algo como esto. at all. They've destroyed Han destruido the fabric of our country. la fábrica de nuestro país. Millions of people let it Millones de personas in, and all over the se permitieron entrar. world, crime is down. Y en todas partes del mundo el crimen ha bajado, All over the world except here. excepto aquí. Crime here is up and through the roof. El crimen aquí está alto y por el techo. Despite their fraudulent statements that they A pesar de los argumentos fraudulentos que ellos hacen, made, crime in this country is through el crimen en este país the roof. está por el techo. And we have a new form of crime. It's called Y tenemos una nueva forma de crimen. migrant crime. Es llamada el crimen
migrante. And it's happening at levels that nobody thought possible. Y está pasando a niveles que nadie nunca pensó posible. Hablemos de estas mentiras de Donald Trump, que fueron de las mentiras más grandes que dijo, aparte de comer perros y gatos por parte de los migrantes. Pero es muy importante hablar precisamente de estas mentiras, porque Donald Trump está hablando de cosas que en realidad no están sucediendo, pero que la mayoría de sus partidarios creen. La verdad es que hacerle el fact-checking a Donald Trump cansa, señores, porque es demasiado y por eso estos videos se alargan tanto. Pero vamos a leer lo que dijo PolitiFact respecto a lo que Donald Trump dijo aquí. Trump dijo que los demócratas están tratando de que los inmigrantes ilegales voten y por eso están permitiendo que entren a nuestro país. Eso es un pants on fire, según PolitiFact, o sea, una mentira flagrante. Trump no ha proporcionado evidencia de este esquema. Solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones federales y los incidentes comprobados de no ciudadanos emitiendo votos son raros. Los inmigrantes que llegan ahora legalmente tampoco pueden votar porque el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense toma años. Trump ha hecho afirmaciones falsas sobre los migrantes votando en el 2014, en el 2016 como candidato presidencial y nuevamente en el 2020 después de su derrota en la reelección. No hay nada nuevo en esta afirmación en el 2024. Nuestra búsqueda, la de PolitiFact, Nuestra búsqueda de evidencia reveló casos esporádicos de no ciudadanos registrándose para votar o emitiendo votos, pero no encontramos ningún esfuerzo por parte de la izquierda para registrar a personas en el país ilegalmente. Trump también dijo, ¿sabes que el crimen en Venezuela y en países de todo el mundo ha disminuido drásticamente? ¿Sabes por qué? Porque han sacado a los criminales de las calles y los han enviado aquí para que los pongamos en nuestro país. No hay evidencia de que los países estén vaciando sus prisiones o instituciones mentales y enviando a personas para migrar ilegalmente a los Estados Unidos. El mejor fact-check que he visto en televisión que le hicieron a Donald Trump respecto a sus mentiras, respecto a el crimen y que él llama el crimen migrante, es este video que les voy a mostrar. Les voy a mostrar a continuación, les voy a estar traduciendo porque obviamente está en inglés, así que ténganme paciencia, pero esta es la parte más importante del video de hoy. So what's the reality there? So the reality there, and we've Le preguntó cuál era la realidad y dice el presentador, la realidad talked about this before, and for es que ya hemos hablado de esto antes, some reason Donald Trump can't pero por algún motivo Donald Trump process the actual no puede procesar numbers he prefers los nombres verdaderos y prefiere to deal in his alternate reality. Prefiere lidiar con los números en su realidad alternativa. But the reality is, in fact, La realidad es que esta gráfica que estamos viendo aquí, como pueden ver en la pantalla, es el crimen violento. that violent crime has dropped 26%. El crimen violento ha bajado, se ha disminuido en un 26% Under the Biden-Harris administration. en la administración de Biden y Harris. Aquí podemos ver, este es 2020, esta línea que se ve rosadita, es el 2020 y estas tres líneas que se ven rojas acá es Donald Trump. Y como podemos ver, en el 2017 la línea estaba bastante alta. En el 2018 y 2019 bajó un poco, se dispara nuevamente en el 2020 y recordemos que Biden llega a la presidencia en enero del 2021 y como podemos ver aquí, en enero del 2021 ya había disminuido. Cuando Biden llega, empieza a disminuir. Como podemos ver, cuando Biden llega, el primer año de Biden baja el crimen violento. Podemos ver aquí que está al lado del rosa, que es el de Donald Trump, y sigue disminuyendo. En el año 2022 solamente disminuye un poquito, pero podemos ver la caída que tiene del año 2022 al 2023 y aquí también se puede apreciar la gran disminución que hubo en el año 2023 al 2024, donde estamos ahora. It has gone from 398 per el crimen violento ha ido de 398 en el 2020, 100,000 people to de 398,000 personas en el 2020 a 294,000 en 2024. 294 per 100,000 people. This is an annualized figure, so it's a very significant.
Esas son figuras anualizadas, o sea, por año. drop this year in particular. Él dice que hay un drop, una disminución significativa en este año. And under the Trump administration, violent Y aquí está yendo hasta la administración de Donald Trump. crime was effectively flat, went up Dice que el crimen violento estaba flat, o sea, que básicamente no se movió, se quedó básicamente en los mismos números. a little bit. That was COVID, in fairness. Y aquí durante COVID en el 2020 incrementó, But basically, no progress. pero básicamente lo que podemos ver en la administración de Trump, y estoy traduciendo lo que él está explicando, que no hubo progreso para que redujera el crimen violento. Huge progress under Sin embargo, vemos un gran progreso en la administración de Biden. Biden in violent crime. Hubo una gran disminución del crimen violento en la administración de Biden. Now, one of the things that the former president, the other guy, would like Dice él, y una de las otras cosas que el ex mandatario, el otro tipo, us all to think is le gusta pensar that all this violent crime, however es que todo este crimen violento, much there is being por más que no haya, committed by immigrants. este estaría siendo cometido por los inmigrantes. And we've talked about this before Ya hemos hablado de esto also, and it doesn't seem to have penetrated either. y parece que tampoco le penetra esto en la cabeza a Donald Trump. But the fact is that when you look at who Pero los hechos son que cuando ves quiénes son los que están cometiendo los crímenes, commits violent crimes, cuando ves quiénes están cometiendo los crímenes violentos, it is disproportionately es desproporcionadamente native-born Americans los nacidos estadounidenses. Como pueden ver aquí en la gráfica, los azules son los nacidos estadounidenses. Los púrpura son los que están legalmente en los Estados Unidos, las personas con residencia. Y el amarillo son las personas indocumentadas en los Estados Unidos. not immigrants. So Y como podemos ver, el número mayor de las personas que cometen crimen violento en los Estados Unidos son las personas nacidas en los Estados Unidos. this is the rate of crime produced by native-born Americans, Aquí podemos ver en esta barra azul, esta es la cantidad de crimen violento producida por los que nacen en los Estados Unidos. this is by legal immigrants, Aquí vemos en la púrpura o rosado, como lo quieran decir, que estos son las personas que están legalmente en los Estados Unidos. and this is by undocumented immigrants. Y esto, lo amarillo, es los migrantes indocumentados. Como podemos ver, la mayor cantidad de los crímenes son cometidos por personas que están legalmente en los Estados Unidos o que nacieron en los Estados Unidos. Immigrants. And if you look at property Y ahora, si nos movemos al crimen de propiedad crime, if you look at drug y las violaciones de drogadicción, violations, you're going to find the same thing. vas a encontrar el mismo patrón, que las personas que más cometen estos crímenes, tanto de propiedad como violaciones de droga o crimen violento, son las personas que están legalmente aquí en los Estados Unidos. And it's not that crazy to think about. Y no es una idea loca pensar en que esto es así. If you come here and you're undocumented immigrant, Si vienes aquí a Estados Unidos y eres una persona indocumentada, you don't want to be sent back. tú no quieres que te deporten. So you are much more likely to be a law-abiding citizen. Así que si estás aquí indocumentado, es más probable que seas un ciudadano que cumple con la ley. And documented immigrants are very happy to be here. They don't want to commit crimes. Las personas indocumentadas están felices de estar aquí y no quieren cometer crímenes. And so the high crime rates are really among native-born Americans. Así que los crímenes violentos en realidad están siendo cometidos por las personas que nacen en los Estados Unidos. And they've been going down. And this is utterly Y ha estado disminuyendo. contrary to what Donald Trump said. Y todo esto es totalmente contrario a lo que Donald Trump dijo en el debate. You can see even from the beginning of Obama what's happened to the crime rate. Aquí él explica que cuando te vas a ver el crimen violento empezando en el 2009 con Obama From here to here. And y ves desde Obama hasta donde está con Biden en este momento, a material amount of it, again, just to repeat, has come under the Biden administration.
la mayor disminución ha sido, si vamos desde acá hasta acá, la mayor disminución en el crimen violento ha sido bajo la administración de Biden. Como podemos ver, esto del crimen migrante no existe. Si una persona no tiene documento en los Estados Unidos, esa persona es menos probable que cometa un crimen que una persona que está legal en los Estados Unidos u otra que fue o que nació en los Estados Unidos. Y señores, no hay que tener un título de Harvard para uno entender esto y por qué tiene sentido. Las personas que no tienen documento en los Estados Unidos saben que ni siquiera pueden ser paradas por la policía cuando están manejando porque saben que eso puede resultar en una deportación. Y pensar que los migrantes que están llegando, que quieren estar legalmente aquí en los Estados Unidos y arreglar su estatus, que es la meta de todos los migrantes que llegan y que no tienen un estatus regular o legal en los Estados Unidos, pensar que esas personas van a empezar a cometer delitos simplemente porque sí, es totalmente... O sea, es que no entiendo qué tipo de persona puede pensar eso. Y sí, han llegado unas cuantas ovejas negras y cada vez que cometen crímenes se ven todas las noticias, lo cual hace que parezca que sí, que hay muchísimo crimen en los Estados Unidos, pero no es así, porque los datos nos dicen que hoy por hoy estamos mucho más seguros que lo que estábamos en el 2020 o cualquier otro año en el cual Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos. Así que no se equivoquen y busquen los datos, porque cuando buscas los datos, cuando buscas las evidencias, cuando traes el recibo, te das cuenta de que todo lo que dice Donald Trump es una pura mentira. President Trump, as you know, the FBI says overall. Aquí el moderador le dice a Donald Trump, para que sepa, el FBI All violent crime is actually dice que el crimen violento coming down in this country, but en realidad está disminuyendo en este país. Excuse me, the Harris, I'll FBI give you- Pero ahora le voy a dar la palabra a Kamala Harris, dice el moderador, mientras Donald Trump está interrumpiéndolo. they were defrauding statements. Aquí Donald Trump está acusando al FBI de mentir acerca de la disminución en el crimen violento. Escuchemos. They didn't include the worst cities. Ellos no incluyeron las peores ciudades, que en el reporte del FBI, él dice que el FBI no incluyó las peores ciudades y por eso el número está bajo. They didn't include the cities with the worst crime. Ellos no incluyeron las ciudades con los peores crímenes. It was a fraud, just Fue un fraude. like their number of 818,000 Solo asimismo el mismo fraude como sus números de trabajos de manufactura jobs that they said they created turned que dicen que ellos crearon out to be a fraud. President y resultó que era un fraude. Acabamos de escuchar a Donald Trump acusar a Kamala Harris y a Biden a supuestamente proponer números fraudulentos de los trabajos que han creado. Así que vamos a ver lo que dice PolitiFact de esta nueva mentira de Donald Trump, que no es nueva nada, pero que la repitió en este debate. La agencia federal que calcula cuántas personas están trabajando le dio a los demócratas un regalo no deseado durante la Convención Nacional de agosto en Chicago, un ajuste a la baja de las ganancias de empleo de último año por 818,000 puestos de trabajo. Sin embargo, Trump afirmó que la administración Biden-Harris estaba manipulando las cifras, llamándolo fraude durante el debate. Sin embargo, economistas de todo el espectro ideológico rechazan la afirmación de Trump. En realidad, el proceso es un esfuerzo que se realiza anualmente para afinar los datos iniciales que la agencia reconoce como imperfectos. O sea, la agencia reportó más empleos de lo que en realidad se habían creado durante los diferentes meses que han transcurrido en este año, y en lugar de ser los números que llegaban, que estaban más cercanos al millón, en realidad estaban en 818,000 empleos, lo cual está buenísimo todavía, y más si lo comparamos con las ganancias de empleo que Donald Trump tuvo en su presidencia. O sea, este número no es que sea un número malo, obviamente es un número más bajo que el que inicialmente esta agencia había reportado, pero sigue siendo un número positivo y sigue siendo algo que a Donald Trump le duele, porque él sabe que en las últimas décadas, de los 50 millones de empleos que se han creado, los demócratas han creado 49 millones de esos empleos y los republicanos solamente han creado 1 millón de esos empleos.
Trump dijo falsamente que los datos del FBI son poco fiables porque dejan fuera a las peores ciudades. Su afirmación es totalmente falsa. Expliquemos de dónde viene esta falsa acusación de Trump. En el 2021, el FBI requirió que los departamentos de policía reportaran datos utilizando un nuevo sistema. Ese año, en el 2021, los datos cubrieron aproximadamente el 65% de la población de los Estados Unidos en el informe anual del FBI, en lugar del 95% habitual que usualmente se utilizaba. O sea, en el año 2021, en lugar de hacer un reporte basado en el 95% de todas las ciudades, de todo el territorio estadounidense, porque estaban utilizando un sistema nuevo, solamente pudieron utilizar un 65% del territorio estadounidense para saber acerca del crimen. Sin embargo, como es política estándar del FBI, los datos faltantes, o sea, el 35% que faltaba, fue estimado utilizando jurisdicciones comparables. O sea, si hay una ciudad parecida a Miami, ellos tomaban una ciudad con los mismos elementos para más o menos calcular cuál era el crimen en esa ciudad. Eso fue lo que sucedió en el 2021 cuando el FBI cambió el sistema. En el 2022, la cobertura de los datos del FBI volvió a un 94% de la población y los números preliminares en el 2023 y 2024 indican que ese nivel de participación de los departamentos de policía debería continuar, según expertos que hablaron con PolitiFact. Para periodos más recientes que cubren el 2023 y partes del 2024, las tendencias en los datos del FBI generalmente han seguido los mismos patrones que los datos recopilados por otros grupos, los cuales no se vieron afectados por el cambio metodológico del FBI. O sea, el FBI no es la única organización que investiga los crímenes en los Estados Unidos. Y a pesar de que ellos cambiaron su metodología y en el año 2021 específicamente tuvieron que solamente basar su predicción en un 65% de los datos del país, ya para el 2022, para el 2023 y para el 2024, ellos lograron hacer esta recopilación de datos basado en el 94% del territorio de los Estados Unidos. Así que Donald Trump está mintiendo nuevamente y tergiversando la realidad para hacerle creer a los estadounidenses que hay mucho crimen en los Estados Unidos, que está subiendo el crimen, que somos el peor país en cuanto al crimen y que las personas que están cometiendo estos crímenes son los migrantes, cuando es totalmente falso. Continuemos. Vice President Harris. Well, I think this is Le van a permitir a Kamala Harris responder. so rich. Y dice ella, bueno, en realidad yo creo que esto es muy rico, Coming from someone who has been prosecuted viniendo de alguien que ha sido procesado criminalmente. for Ahí Donald Trump tuvo que como que afirmar con la cabeza, como vieron. Ay, pobrecito, le dio duro. national security crimes Por crímenes de seguridad nacional. Recordemos los crímenes que Donald Trump cometió cuando él decidió obstruir un intento de recuperación de documentos clasificados, donde incluso le mintió a sus abogados e intentó deshacerse de evidencia que lo incriminaba. economic crimes Crímenes económicos, ella se refiere ahí al fraude por el cual Donald Trump todavía está esperando sentencia de saber cuál va a ser la pena, porque ya lo declararon culpable por el fraude, election interference por interferencia electoral, el caso de enero 6, cuando intentó quedarse en la presidencia a la fuerza, has been found liable y ha sido encontrado responsable for sexual assault, de abuso sexual, and his next big court appearance is in y su próxima gran aparición en la corte November at his own en noviembre criminal sentencing. es en su propia sentencia criminal. And let's be clear, Y seamos claros, where each person stands donde cada persona está parada on the issue of what is important about en la pregunta de lo que es importante, respect for the rule of law,
de respetar la ley y el orden and respect for law enforcement. y respeto por la policía, The former vice president called el exmandatario for defunding llamó para desfinanciar federal law enforcement 45 agencias federales de cumplimiento de la ley. 5,000 agents. 5,000 agentes. Get this. Y tengan esto, On the day after he was arraigned on 34 felony el día después de que a él lo habían procesado por 34 felonías. counts. So let's talk about what is important in Así que hablemos de lo que es importante this race. It en esta contienda. is important that we move forward, Es importante de que sigamos adelante, that we turn the page que pasemos la página on this same old tired rhetoric en esta misma vieja retórica and address the y enfocarnos needs of the American people, en las necesidades del pueblo estadounidense, address what we need to do enfocarnos en lo que tenemos que hacer about the housing shortage, which I acerca de la escasez de vivienda, have a plan for. para lo que yo ya tengo un plan, Address what we must do to support our enfocarnos en lo que tenemos que hacer para apoyar small businesses. a los pequeños negocios, Address bringing down the price of groceries. para enfocarnos en bajar los precios de la comida. But frankly, the American people are exhausted Pero francamente, los estadounidenses están cansados with this same old tired playbook. del mismo libro viejo y cansón. Vice President Harris, thank you. Excuse me. Aquí Donald Trump dice, perdón, Every one of those cases cada uno de esos casos, hablando de sus casos criminales, was started by them against fue empezado por ellos their political opponent. en contra de sus contrincantes políticos. And I'm winning most of them, and I Y yo estoy ganando la mayoría de ellos. will win the rest on appeal. Y los demás los ganaré en apelaciones. And you saw that with the decision that came down just Y ya vieron con la decisión que acaba de salir recently from the Supreme Court. con la Corte Suprema, la Corte Suprema donde él tiene a sus 6 amiguitos. I'm winning most of them. Estoy ganando la mayoría de ellos. But those are cases, it's called weaponization. Pero esos son casos, se llama politización. Never happened in this Nunca había sucedido en este país. country. They weaponized the Justice Department. Ellos politizan el Departamento de Justicia. Every one of those cases Cada uno de esos casos was involved with the DOJ from estuvo involucrado el Departamento de Justicia Atlanta and Fani Willis desde Atlanta con Fani Willis. Fani Willis es la fiscal que está llevando el caso de Donald Trump de enero 6 en Atlanta, Georgia, to the Attorney General of New York hasta el fiscal general de Nueva York and the DA in New York. y la fiscal del distrito de Nueva York. Every one of those cases. Cada uno de esos casos. And then they say, oh, he's a criminal. They're Y ahora ellos dicen, oh, él es un criminal. the ones that made them go Ellos son los que hacen que... after me. By the way, Joe Ellos son los que han ido a perseguirme. Ah, y por si acaso, Joe Biden Biden was found essentially guilty fue encontrado esencialmente culpable on the documents case. en el caso de los documentos. Falso. And what happened in my documents case? Y lo que pasó en mi caso de documentos. They said, oh, that's the toughest of them all. Dijeron que era el caso más malo de todos. A complete and total victory. 2 months Una completa y total victoria. ago, it was thrown out. Hace 2 meses fue desechado. Para los que no saben, Aileen Cannon es una jueza que fue designada por Donald Trump justo antes de que él saliera de la presidencia. Y ella, de hecho, en contra de todo lo que dicen los expertos legales, decidió deshacer el caso para ayudar a Donald Trump. Es un caso que he estado siguiendo en mi canal de TikTok. Y es muy interesante porque esta mujer literalmente dejó que su credibilidad se fuera a la basura para ayudar a Donald Trump. It's weaponization, and they Es politización used it, and it's never happened in this country. y la usan y nunca había pasado en este país. They used it
to try and win an election. y la usan para intentar ganar las elecciones They're President Trump, fake cases. President con casos falsos. El moderador le dice, presidente Trump, Trump, thank you. A really quick response here. gracias, y le da la oportunidad a Kamala Harris para que dé una respuesta rápida. Vice President Harris on this notion of weaponization of the Justice Department. En la noción, le permiten que hable de la noción de la supuesta politización del Departamento de Justicia. Well, let's talk about extreme and Bueno, hablemos de lo extremo. understand the context in which this election in 2024 is taking place. Y hay que entender el contexto en el cual la elección del 2020 tomó lugar. The United States Supreme Court La Corte Suprema de los Estados Unidos recently ruled that the former president recientemente dictaminó que el exmandatario would essentially be immune sería esencialmente inmune from any misconduct if he were to enter the White House again. de cualquier crimen si él fuera a entrar nuevamente a la Casa Blanca. Understand, this is someone who has openly said Y entiendan que esta es una persona que abiertamente ha dicho he would terminate, I'm quoting, terminate que él terminaría, y estoy citando, terminaría the Constitution of the United States. la Constitución de los Estados Unidos. Y miren la reacción de Donald Trump, que hace como si fuera mentira. Ahora vamos a PolitiFact. That he would weaponize the Que él politizaría, Department of Justice against his political enemies. que él politizaría el Departamento de Justicia en contra de sus enemigos políticos. Someone who has openly Alguien que abiertamente expressed disdain ha expresado desdén for members of our military. Understand por miembros de nuestro ejército. what it would mean if Donald Trump were Entiendan lo que significaría back in the White House si Donald Trump llegara nuevamente a la Casa Blanca with no guardrails. sin ningún tipo de barandillas, o sea, sin nada que le impida hacer lo que él quiera, ya que tendría inmunidad. Because certainly we know now the court won't stop him. We know Porque ya sabemos ciertamente que las cortes no lo van a parar. J.D. Vance is not going to stop him. J.D. Vance, el compañero de fórmula para ser vicepresidente con Donald Trump, no lo va a parar, dice Kamala Harris. Y recordemos que recientemente J.D. Vance dijo que él no hubiera certificado la victoria de Joe Biden. Recordemos que el motivo por el cual Donald Trump tuvo que conseguirse a otro vicepresidente fue porque Mike Pence, quien sirvió de vicepresidente de Donald Trump durante 4 años, básicamente se rehusó a seguir las instrucciones de Donald Trump cuando Donald Trump le pidió a Mike Pence que impidiera que Biden fuera certificado para convertirse en el presidente. Recordemos que el proceso de las elecciones, una vez que ya los diferentes estados certifican quién ganó su respectivo estado, estas personas, entonces, estos electores van al Congreso en enero 6 y el vicepresidente, que tiene un papel, un rol ceremonial, tiene que agarrar los números de electores, los cuenta y dice, ok, esta persona tiene más electores, entonces esta persona ganó. Donald Trump intentó convencer a Mike Pence para que no certificara que Biden había ganado y que dijera que había sido Trump que había ganado a pesar de que esto era falso. Y cuando Mike Pence se rehúsa a hacer eso, entonces Donald Trump se le va encima. Incluso una vez que ya los secuaces de Donald Trump estaban en el Capitolio, Donald Trump manda un tuit diciendo que Mike Pence no hizo lo que debía hacer o algo por el estilo. No me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero de ahí entonces los secuaces empezaron a gritar, "Hang Mike Pence! Hang Mike Pence", que significa colgar a Mike Pence. Entonces, cuando a J.D. Vance le preguntan si él hubiera certificado a la victoria de Biden, a pesar de que Donald Trump le pidió que no lo hiciera, él dijo que él hubiera seguido las instrucciones de Donald Trump. O sea, Mike Pence no lo hizo porque para Mike Pence la Constitución estaba por encima de la palabra y los deseos de Donald Trump. Pero Donald Trump eligió a un compañero de fórmula que en dado caso que Donald Trump lo necesite, él va a hacer lo que Donald Trump quiera, aunque eso vaya en contra de la misma Constitución que Donald Trump dijo que quería terminar. Y vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a ver qué dice PolitiFact al respecto. Sí,
Trump habló sobre la terminación de la Constitución. Harris dijo que Trump era alguien que ha dicho abiertamente que terminaría, y cito, terminaría la Constitución de los Estados Unidos. En el 2022, Trump dijo en Truth Social, su fallida red social, que el fraude electoral podría ser la base para la terminación de las normas encontradas en la Constitución de los Estados Unidos. Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso aquellos en la Constitución. Nuestros grandes fundadores no querían y no aprobarían elecciones falsas y fraudulentas, escribió Trump. No existe ningún tipo de mecanismo para la terminación de las reglas constitucionales debido a resultados electorales no deseados. Calificamos la declaración de Trump como pants on fire, o sea, una mentira flagrante. Días después, Trump intentó retractarse de sus palabras publicando un nuevo Truth Social diciendo: las noticias falsas están tratando de convencer al pueblo estadounidense de que dije que quería terminar la Constitución, y lo llamó desinformación y mentiras. O sea, cuando él vio la reacción de la gente, entonces se dio cuenta de que había metido la pata y que para las personas, aunque estén muchos de ellos en un culto, es inaceptable amenazar con terminar con la Constitución. Trump engaña sobre el caso de los documentos de Biden. Trump dijo: Joe Biden fue encontrado esencialmente culpable del caso de los documentos. Biden no fue acusado. El fiscal especial Robert Hur encontró evidencia de que Biden manejó incorrectamente documentos clasificados, pero no presentó cargos penales, afirmando que la evidencia no establecía la culpabilidad de Biden más allá de una duda razonable y que un jurado sería comprensivo con Biden. El fiscal especial dijo que el caso contra Trump era más serio que el de Biden porque Biden cooperó con la investigación. Trump se negó a entregar los documentos, y hay que darle una recapitulación de esto un poquito rápido, y es que cuando empiezan a pedirle los documentos a Donald Trump manda unos cuantos y deja otros. Entonces, Donald Trump decide deliberadamente retener ciertos documentos clasificados que no le correspondían, y él sabía ya que no le correspondían porque el Archivo Nacional, quien se ocupa de esto, ya le había dicho a Donald Trump que él no tenía potestad sobre esos documentos. Donald Trump se quedó con documentos y mandó como 15 cajas llenas de documentos al principio. Luego, por un tip que recibe la policía, los agentes entonces se dan cuenta de que Donald Trump se quedó con documentos. Le dicen a los abogados de Donald Trump, en conjunto con Donald Trump, en conversación con Donald Trump y sus abogados, que entregue los documentos. Donald Trump vuelve a sacar documentos, los esconde de sus abogados, y sus abogados, firmando un affidavit a el Departamento de Justicia, dicen: aquí están todos los documentos. Pero luego otro tip también resulta que le informan al Departamento de Justicia de que Donald Trump se quedó con documentos, y cuando van y le allanan la casa, de hecho encuentran esos documentos. Así que no fue simplemente una teoría de conspiración. Incluso cuando van los agentes a hacerle el allanamiento con una orden de allanamiento, encuentran más documentos clasificados. O sea, Donald Trump obstruyó el intento de la justicia de obtener estos documentos que Donald Trump tenía. Y básicamente, cuando Biden accidentalmente se encuentra con unos cuantos documentos en su oficina, inmediatamente los reporta a las autoridades, coopera con la investigación, durante horas es interrogado, y precisamente porque no había una evidencia que dijera que él deliberadamente agarró esos documentos y se los llevó a su casa, no había evidencia para eso, y por eso fue que a Biden no se le imputaron cargos. Continuemos. It's up to the American people. Ahora le toca a los estadounidenses Vice President stop Harris, him. thank you. detenerlo. O sea, que le toca al votante detener a Donald Trump, de llegar a la Casa Blanca, politizar e irse en contra de sus oponentes políticos. De lo mismo que él se está quejando ahora, que él dice que le hicieron, que es falso. Él mismo ha dicho que va a hacer eso, pero bueno. Lindsay? Vice President Harris, in your last run for president. Donald Trump está hablando a pesar de que no le corresponde hablar, y la moderadora ya estaba haciendo una pregunta. Pero Donald Trump está pidiendo que lo dejen hablar. Lo dejan hablar. Y eso, que se están quejando de que le hicieron el fact check a Donald Trump con sus mentiras absurdas, que hoy por hoy tienen a personas haciendo amenazas de bombas en Springfield, Ohio, donde Donald Trump dijo que los migrantes estaban comiendo a los perros y a los gatos.
ya vimos, ayer vimos 2 amenazas de bomba y hoy vimos que también hubo amenazas y que tuvieron que cancelar las clases en 2 escuelas elementarias o primarias precisamente por estas amenazas y por las cosas que dijo Donald Trump. This is the one that weaponized, not me. Ella fue la que lo politizó, no yo, dice Trump. She weaponized. Ella lo politizó. I probably took a bullet to the head Yo probablemente tomé una bala en la cabeza because of the things that they say about me. por las cosas que ellos dicen acerca de mí. O sea, Donald Trump es el que está con la retórica de división y de odio, insultando y llamando a las personas por nombres y creando teorías de conspiración. Y ahora resulta que los demócratas somos los culpables de que un muchacho republicano que estaba mal de la cabeza con todo el odio que sentía fuera e intentara asesinar a Donald Trump. Wow. They talk about democracy. I'm a threat to democracy. Ellos hablan de la democracia, que yo soy una amenaza para la democracia. They're the threat Ellos son la amenaza. to democracy with a President fake Russia Ellos son la amenaza para la democracia con su falsa investigation do- investigación de Rusia. A lot to that get- went we nowhere. have a lot Que no llegó a ningún lado. to get to. Lindsay? Vice President. El moderador le dice, tenemos muchas cosas que abarcar, por favor. O sea, para que se calle, literalmente. Y le dice Lindsay para que la muchacha haga su pregunta. President Harris, in your last run for president, you said Vicepresidente Harris, en su última, cuando se postuló para presidente, you want to ban fracking. usted dijo que quería prohibir el fracking. Para los que no saben, el fracking es básicamente la fracturación hidráulica. Es una técnica utilizada para extraer petróleo y gas natural de formaciones rocosas subterráneas. Consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y productos químicos en la roca para crear fracturas que permitan liberar los combustibles. Aunque ha aumentado la producción de energía, el fracking es controvertido debido a sus posibles impactos ambientales como la contaminación del agua y el aumento de la actividad sísmica. Esta fue la pregunta que le hicieron a Kamala Harris. Ella anteriormente había dicho que quería prohibirlo y luego cambió de opinión. Now you don't. You wanted mandatory government buyback programs for assault weapons. Now También querías que existiera una orden requerida para que el gobierno le comprara las armas de fuego a las personas y ahora has cambiado de opinión. your campaign says you don't. You supported decriminalizing border crossings. También querías descriminalizar las entradas por la frontera Now you're taking a harder line. I know y ahora has endurecido tu propuesta. you say that your values have not Yo sé que has dicho que tus valores no han cambiado. changed. So then why have so many of your policy positions changed? Entonces, ¿por qué han cambiado tus políticas? So my values have not changed, and I'm Bueno, mis valores definitivamente no han cambiado going to discuss every one of at least every point that you've made. But in y quiero mencionar todos los puntos que hiciste, pero quiero empezar particular, let's talk about fracking particularmente por el fracking, because we're here in Pennsylvania. porque estamos en Pensilvania. I made that very clear in 2020. Ya lo había dicho en el 2020, I will not ban fracking. que yo no voy a prohibir el fracking. I have not banned fracking as No he prohibido el fracking como vicepresidenta Vice President of the United States. And in fact, I was y de hecho the tie-breaking vote on yo fui el voto que rompió el empate the Inflation Reduction Act, en la ley de reducción de la inflación which opened new leases for que abrió o permitió nuevos leases fracking. para el fracking, o sea, más permisos para el fracking. My position is that we have got to Mi posición es que nosotros debemos invest invertir in diverse sources of energy so we en diversas fuentes de energía reduce our reliance on para eliminar o reducir nuestra dependencia foreign oil. del petróleo extranjero. We have had the largest increase in Hemos tenido el más largo incremento domestic oil production en petróleo doméstico, in history. en producción de petróleo doméstico en la historia.
because of an approach that recognizes por un enfoque que reconoce that we cannot over-rely on foreign oil. que no podemos depender del petróleo extranjero. As it relates to my values, let me tell you, I Y cuando se trata de mis valores, déjame decirte, grew up a middle-class kid, yo crecí como una niña en la clase media raised by a hardworking mother y fui criada por una mamá trabajadora who worked and saved que trabajó y ahorró and was able to buy our first home when I y logró comprar nuestra primera casa was a teenager. cuando yo era una adolescente. The values I bring to the Los valores que yo traigo importance of home ownership, knowing not para la importancia de la necesidad de comprar tu vivienda, everybody got handed porque no a todo el mundo se le entregó $400 million on a 400 millones de dólares silver platter and then en una bandeja de plata, filed bankruptcy 6 times. y no todo el mundo puede estar en bancarrota. File bankruptcy. Traducir. Y no todo el mundo puede declararse en bancarrota 6 veces. Is a value that I bring to my work Es el valor que yo traigo a mi trabajo. to say we are going to work Decir que nosotros vamos a with the private sector and trabajar con el sector privado home builders y con constructores de casas to increase 3 million homes, para incrementar a 3 millones de viviendas increase by 3 million homes by the end of my first term. para el final de mi primer mandato. My work that is related to having a friend when I was in high school who was Mi trabajo que tiene que ver con haber tenido a una amiga mientras estaba en la secundaria, actually assaulted by her quien fue sexualmente abusada por su padrastro. stepfather. And my focus then Y mi enfoque on entonces protecting women and children from violent era proteger a las mujeres y a los niños del crimen violento. crime is based on a value Es basado en los valores that is deeply grounded in the importance que están fuertemente of arraigados standing up for those who are most vulnerable. En dar la cara por aquellos que son los más vulnerables. My work that is about protecting Social Security and Medicare Mi trabajo que es acerca de proteger el seguro social y el Medicare is based on long-standing work that I have done, es basado en trabajo arduo que yo he hecho por años, protecting seniors from scams. protegiendo a las personas de la tercera edad de los fraudes. My values have not changed. Mis valores no han cambiado. And what is important is that there is a president who Y lo que es importante es que haya un presidente actually brings values que en realidad traiga valores and a perspective that is about lifting people up y una perspectiva que se trate de levantar a la gente and not beating people down y no pisotear a las personas and name calling. y estar llamando nombres. The true measure of the leader La verdadera métrica de un líder is the leader who actually understands es un líder que en realidad entiende the strength is not in beating people down, it's que la fuerza no viene de pisotear a las personas, in lifting people up. viene de levantar y ayudar a las personas. I intend to be that president. Yo pretendo ser esa presidente. President Trump, your Well, first of all, I wasn't Donald Trump dice, bueno, para empezar, a mí no me dieron, given 400 million, para empezar, a mí no me dieron 400 millones de dólares. and else I wish I was. My father Me encantaría que me lo hubieran dado. was a Brooklyn builder, Brooklyn Queens, Mi papá era un constructor en Brooklyn and a y en Queens. great father, and I Tuve un buen papá y aprendí learned a lot from him. But I was given mucho de él, pero a fraction of that, a tiny. a mí me dieron una fracción pequeña de eso. O sea, a Donald Trump le dieron una fracción pequeña de los 400 millones de dólares que Kamala Harris le acaba de decir que a él le dieron. A él solamente le dieron una fracción de esos 400 millones de dólares. Ok, está bien.
¿Cuánto es una fracción? ¿20 millones? ¿50 millones? ¿Mm? Ay, por Dios. fraction and have built it into many, many billions of dollars. Donald dice que solamente le dieron una fracción de esos 400 millones de dólares y que lo convirtió en miles y miles de millones de dólares. Many, many billions. Many, o sea, muchos miles de millones. And when people see it, they are even surprised. Y cuando la gente lo ve, están sorprendidos. So we don't have to talk about that. Y no tenemos que hablar de eso. Fracking, she's Fracking, been against it for 12 years. ella ha estado en contra del fracking por 12 años. Defund the police. De desfinanciar la policía. She's been against that forever. Ella ha estado en contra de eso por siempre. She gave all that stuff up Ella renunció a todo eso very wrongly, very muy mal, horribly. And muy horrible. everybody's laughing at it, okay? Todo el mundo se está riendo. They're all laughing at it. Todos se están riendo. She gave up at least 12 and probably 14 or 15 different policies, like Ella dio por lo menos 12 o 15 o 16, ya se me olvidaron los números, políticas. she was big on defund the police. Ella era grande en desfinanciar la policía. Falso. In Minnesota, wait a minute, I'm talking now. En Minnesota, ella fue e hizo, y Kamala Harris dice algo como que eso es mentira, y dice Donald Trump, estoy hablando ahora. Recordemos que la frase famosa de Kamala Harris del debate que ella hizo con Mike Pence a la vicepresidencia en el 2020 fue, I'm speaking, Vice President, I'm speaking. Ella le dice a Mike Pence cuando Mike Pence le está interrumpiendo. Y ahora Donald Trump quiere hacerle eso como un gotcha moment, pero no le funciona. Veamos. If you don't mind, please. Si no te importa, por favor, dice Trump. A mí me causó tanta risa esta parte. Does that sound familiar? ¿Te suena familiar? Le preguntó. Ese fue el único momento de la noche cuando Donald Trump en realidad se atrevió a mirarla. No, señores, lo siento mucho, pero yo tengo que devolver esta partecita un poquito porque yo tengo que volver a ver eso y presten atención. Esta es la única vez en todo el debate que Donald Trump mira a Kamala Harris y yo quiero que ustedes también vean la reacción de Kamala Harris. Vamos a ver esto de nuevo. Builder, Brooklyn, Queens, and a great father, and I learned a lot from him, but I was given a Repitiendo lo que ya fraction of vimos. that, a tiny fraction, and I built it into many, many billions of dollars, many, many billions. And when people see it, they are even surprised. So we don't have to talk about that. Fracking, she's been against it for 12 years. Presten atención. Defund the police, she's been against that forever. Aquí vemos a Kamala Harris diciendo que eso es mentira. She gave all that Not true, ella dice, es mentira. stuff up O sea, no es cierto, sería la traducción específica. very wrongly, very horribly, and everybody's laughing at it, okay? They're all Escuchen. laughing at it. She gave up at least 12 and probably 14 or 15 different policies, like she was big on defund the police. In Minnesota, Ahí dice, that's not true, eso no es cierto. she dice went Kamala. out, wait a minute, I'm talking. Y él se da cuenta que ella habló y dice, wait a minute, espera un momento, yo estoy hablando, le dice. Pero él dice, I'm talking. O sea, talking es hablar, speaking es hablar, pero speaking es como que la forma más elocuente de decirlo. Pero Donald Trump dijo, I'm talking. O sea, dijo la forma coloquial. Now, I'm talking now, dice. Yo estoy hablando ahora. if you don't mind, please. If you don't mind, please. Pero mírenle la cara a Trump, por favor. Please. Does that sound familiar? Does that sound familiar? ¿Suena suena familiar? O sea, diciéndole, ¿te acuerdas que tú dijiste I'm speaking? Ay, pero miren la cara de Kamala Harris cuando Donald Trump dice eso. Yo creo que la cara de Kamala Harris éramos todos presenciando esta parte del debate. No, señores, de verdad es que yo no me canso de ver este debate. A ver, continuemos. She went out. Ella le dice, wow. Y dice Donald Trump, She went out ella fue in Minnesota en Minnesota and wanted to let criminals that killed people, y quería dejar que los criminales que habían matado personas, that burned down Minneapolis, que habían quemado Minneapolis, she went out and raised money to get them out of jail. ella fue y recolectó dinero para sacarlos de la cárcel. She did things that nobody would ever think of. Ella hizo cosas que nadie nunca hubiera imaginado. Now she wants to do transgender operations.
Ahora, escuchen esto, ella quiere hacer operaciones transgénero on illegal aliens that are en personas in indocumentadas prison. que This están is en prisión. a radical left liberal Ella es la radical de izquierda, liberal, that would do this. que haría esto. She wants to confiscate your guns, Quiere confiscar tus armas and she will never allow fracking in Pennsylvania. y nunca permitiría el fracking en Pensilvania. If she won the election, Si ganara la elección, fracking in Pennsylvania fracking en Pensilvania will end on terminaría day one. el primer día. Just to finish, one thing so Y para terminar, una cosa important, in my opinion. importante, en mi opinión. So I got the oil business going like nobody has ever done Yo tuve la producción de petróleo como nunca antes. before. Como nunca antes nadie lo había hecho. When they took over, Cuando ellos vienen, o sea, cuando Biden y Harris llegan a la Casa Blanca, they got rid of it, started getting rid se deshicieron de él of it, and the prices were going up y los precios fueron arriba, the roof. They al techo. immediately let these guys go to where they were. Inmediatamente dejaron que estos tipos fueran a donde iban. No entendí muy bien, pero I bueno. would have been five times, four times, five times higher because Yo hubiera estado cuatro veces, 5 veces más alto. you're talking about 3.5 years ago. Porque estás hablando de 3 años y medio They atrás. got it up to where I was Ellos lograron llegar hasta donde yo estaba because they had no choice because the porque no tuvieron opción. prices of energy were quadrupling and doubling. You saw Porque los precios de la energía se estaban cuatriplicando. what happened to gasoline. Ya vieron lo que pasó con la gasolina. So they said, let's go back to Trump. Así que dijeron, vamos a regresar a lo que Donald Trump estaba haciendo. But if she won the election, the Pero si ganara las elecciones, day after that election, el día después they'll go back to destroying our country and irían a continuar destruyendo nuestro país. oil will be dead, fossil fuel will be dead. El petróleo estaría, el petróleo estaría muerto, las emisiones estarían muertas. We'll go back to windmills and we'll go back to Estaríamos yendo a los windmills, solar, where they a la energía solar, need a whole desert to get en la cual necesitan todo un desierto some energy to come out. You ever see para que la energía pueda salir. ¿Alguna vez han visto a solar plant? By las plantas solares? the way, I'm a big fan of solar, Por si acaso, yo soy súper fan de la energía solar. but they take 400, President Trump. 500 acres of Pero toman desde 400 a 800 acres de tierra, desert President soil. Trump, we have de tierra de desierto. These lot are of not good issues things that we for the have to get environment. to. She Esas no son buenas cosas para el medio ambiente. out of time. understands. Thank you. Ella lo entiende, dice Trump. Señores, ¿cómo empezamos a desencadenar? Creo que ahí vamos a dejarlo, pero vamos a hacer el fact-checking a todo lo que se dijo, incluyendo lo de Kamala Harris, que se me olvidó que habían unas cuantas cosas que se podía confirmar que lo que ella dijo era cierto. Ok, hablemos del fracking. Kamala Harris inicialmente había dicho que sí, que ella iba a prohibir el fracking y luego ella dijo que no. Entonces ella dice, a ver, vamos a ver, ¿cómo Harris cambió la posición sobre el fracking? La posición de Harris en 2024 apoya el fracking, pero no siempre fue así. Harris, como candidata en las primarias demócratas en el 2019, estaba en contra del fracking, una técnica común y controvertida utilizada para acceder al petróleo y gas en formaciones rocosas de difícil acceso. El tema es importante para los votantes en el estado clave de Pensilvania, que ha experimentado un auge de fracking, especialmente en la parte occidental. Harris dijo durante un foro de CNN en el 2019, no hay duda de que estoy a favor de prohibir pero luego de que Biden la eligió para que fuera su compañera de fórmula en el 2020, Harris se alineó con las políticas de Biden, las cuales no incluían la prohibición del fracking. O sea, ella cambió de opinión luego de que se une a Biden. Y déjenme decirles, no es
no es poco común que las personas cambien de opinión y más cuando se dan cuenta de que no es fácil simplemente eliminarlo cuando todavía dependemos tan grandemente del petróleo. Eso es lo que hacen los líderes. Si se dan cuenta de que algo no funcionaría, entonces ellos adaptan la forma en la que ven las cosas. Tanto Donald Trump como Kamala Harris hablaron de la producción de petróleo. Uno dijo la verdad y el otro dijo la mentira. Hablemos de lo que dijo Kamala Harris al respecto. Ella dijo, hemos tenido el mayor aumento en la producción nacional de petróleo en la historia debido a un enfoque que reconoce que no podemos depender en exceso del petróleo extranjero. La producción de petróleo de los Estados Unidos alcanzó un récord bajo la administración de Biden. El país está promediando alrededor de 13 millones de barriles por día en el 2023, según datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Estados Unidos ha liderado la producción sobre otros países, incluyendo Rusia y Arabia Saudita, durante los últimos 6 años, según funcionarios de energía, pero ha aumentado bajo Biden, quien ha aprobado más permisos de perforación en tierras públicas que Trump en el mismo punto de su presidencia. Cuando Donald Trump era presidente, de hecho, sí, él en su momento había sido el presidente que más perforaciones y que más producción de petróleo había logrado. Pero cuando llega Biden, entonces Biden le sobrepasa la producción a Donald Trump y hoy por hoy Estados Unidos, como acaban de escuchar, es el país que más producción doméstica de petróleo tiene en este momento. Y Donald Trump y los republicanos quieren decir que tanto Biden como Kamala Harris quieren eliminar la producción de energía cuando es totalmente falso e incluso Biden y Harris han aprobado más permisos de perforaciones que lo que aprobó Donald Trump. En ese fact-checking que se le hace a Kamala Harris, también se hace el fact-checking a Donald Trump, porque él dijo que que los demócratas habían dejado de producir y que luego se vieron forzados a producir igual que él, y entre todas las cosas, bueno, ese fact-checking que le hicieron a Kamala Harris también funciona para Donald Trump. Biden no dejó de perforar e incluso ha dado más permisos que lo que ha dado Donald Trump. Y cuando Biden se postula, Biden habla de cuidar al medio ambiente y se ha hecho la inversión más grande en la historia del mundo para cuidar el medio ambiente, pero al mismo tiempo se ha seguido perforando porque lo que dice Biden es que mientras todavía dependamos de petróleo, se tiene que seguir perforando, pero también se pueden tomar regulaciones y pasos para ayudar al medio ambiente mientras eso sucede. Donald Trump también acusó a Kamala Harris de querer desfinanciar la policía, de haber recaudado dinero para liberar a criminales en Minnesota. Hablemos de eso. Trump engaña sobre el historial de Harris respecto a los alborotos de Minnesota y la fianza. Cuando Donald Trump dice, salió a Minnesota y quiso liberar a criminales que mataron a personas y quemaron a Minneapolis. Ella salió y recaudó dinero para sacarlos de la cárcel. En junio del 2020, durante las protestas contra el asesinato de George Floyd, Harris tuiteó un apoyo al Minnesota Freedom Fund para ayudar a pagar la fianza de aquellos que protestaban en Minnesota. La organización que paga fianzas criminales o de inmigración para personas que no pueden costearlas recaudó 35 millones en medio de una amplia atención de celebridades. El portavoz de Freedom Fund, Noble Frank, dijo a Minnesota Star Tribune en julio que el tuit de Harris fue el alcance total de su apoyo a la organización. No hemos tenido ninguna conexión con ella aparte de eso. El fondo también dijo a CBS Minnesota que Harris no hizo ninguna donación a la organización. Frank le dijo al Minnesota Star Tribune que alrededor de un tercio de las personas que fueron liberadas bajo fianza finalmente fueron exoneradas. O sea, en ese momento, cuando estaban sucediendo los disturbios en Minnesota, literalmente la policía se estaba llevando a cualquier persona que saliera a protestar. Y yo lo sé porque yo aquí en la Florida salí a protestar la muerte de George Floyd. Algo que me tocó de una manera tan grande que déjenme decirles que si no fuera por la muerte de George Floyd, yo no estaría hablando de política, yo no estaría sentada aquí porque eso fue lo que a mí me cambió la vida. Así me cambió la vida a mí haber presenciado a través de un video de por lo menos 9 minutos cómo un policía le quitó la vida a un hombre de la raza negra poniéndole una rodilla en su cuello. Y la mayoría de las personas no estaban haciendo disturbios y salieron siendo arrestadas. O sea, díganme ustedes si quieren que continúe porque falta por lo menos 1 hora de traducción y de hacer el fact-checking, refutar, etcétera. Y no sé si ustedes quieren que yo continúe con esto. No veo que los videos que he publicado al respecto estén teniendo
la cantidad de personas que justifique que yo continúe haciendo esto. Así que díganme si en verdad quieren que yo continúe, porque la verdad es que es mucho trabajo y creo que no se está viendo suficiente. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué piensan. No se olviden de suscribirse a mi canal, no se olviden de darle like, no se olviden de enviarle esto a una persona que necesite escucharlo. Y si creen que hay una mejor manera de que yo pueda hacer estos videos o tal vez conseguirlo en español y simplemente comentar y hacer el fact-checking, no sé, como ustedes crean. Voy a ver si lo encuentro en español para los próximos minutos, pero bueno, ya veremos. Gracias por todo y buenas noches.